adventistas del séptimo día. ¿Sí? Cuando nosotros reflexionamos en la misión, cuando pensamos en la misión, o la manera como entendemos la misión, los adventistas del séptimo día, tenemos una definición, y en la definición que tenemos de misión, nosotros tenemos un solo texto. Hay un solo texto que aparece en la definición que los adventistas reconocemos como definición oficial, ¿no es cierto? En los documentos de la iglesia, en las declaraciones de la iglesia. Y nuestra misión se resume en el pasaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Y nosotros sabemos que es el mensaje de los tres, mensaje de los tres ángeles, ¿no? Y nosotros entendemos que nuestra misión está definida particularmente allí. Y sin embargo, me parece que es importante que vayamos un poquito más allá en el alcance de lo que esto realmente significa. Y aquí hay un pensamiento en el libro El conflicto de los siglos que nos ayuda a avanzar un poquito en la comprensión de este alcance. Dice allí la sierva del Señor: cuando termine de proclamarse el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Y aquí comenzamos a notar algo interesante en la manera como Elena White plantea esto. Ella dice que hay una obra que tiene que hacerse, pero dice que cuando se termine esa obra, hay que terminar, y ahí comenzamos la palabra clave, ¿no? Termine la obra de proclamarse el mensaje del tercer ángel, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Y que entonces comienza a llevarnos por una línea de pensamiento que busca hacernos entender que el pueblo adventista tiene una función y una misión específica. Fue levantado con una misión profética específica, y su misión es terminar la predicación del Evangelio. Los adventistas no estamos para continuar predicando. Los adventistas hemos sido levantados para terminar la predicación del Evangelio. Y todo plan que esta iglesia realiza, por lo tanto, debe ser enmarcado en ese santo y elevado propósito. ¿Cuál es el propósito? Terminar la proclamación del Evangelio. Un pensamiento más. Profetas y Reyes, página 54. El moderno Israel de Dios, los representantes del cielo que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe la tarea de, ¿cuál es la tarea? Terminar la obra confiada a los hombres. Otra vez, ¿no es cierto? Terminar. Y podríamos seguir leyendo citas, ¿no? ¿Y el énfasis cuál es? Terminar. Yo no sé si habíamos pensado en esto antes, o si hemos pensado seriamente en esto. ¿Hemos pensado en qué hora terminar? ¿Estamos haciendo planes para terminar? ¿Estamos haciendo planes para terminar? Nuestros planes realmente dicen eso. Si alguien ve nuestros planes, puede rápidamente darse cuenta que esto está hecho para terminar. ¿Eso dicen nuestros planes? ¿O qué dicen nuestros planes? Sí, porque la misión es terminar. Ahora, en resumen, entonces podríamos decir que la misión de la iglesia de la iglesia adventista del séptimo día es terminar la predicación del Evangelio en el tiempo del fin. Nuestra misión es terminar. Estamos para terminar. Estamos claros en eso, pero creo que no es difícil llegar a ese acuerdo, ¿no? Eso es lo que Dios espera. ¿Qué espera Dios? Dios espera que terminemos la obra, que colaboremos con Él en la terminación de la obra. ¿Sí? Porque esta misión es de Dios. Estamos teniendo el folleto justamente, ¿no? Que esta misión es de Dios. Él está a cargo de esta misión. Esta misión se va a cumplir. Esta misión va a triunfar. Nuestro privilegio es cooperar y colaborar con Dios. Es otro privilegio, es solo sumarnos a este movimiento divino que tiene el propósito de terminar la predicación del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios para que el pueblo adventista alcance al mundo con el Evangelio? ¿Será que Dios tiene un plan para terminar? Porque la gran pregunta no es qué tenemos que hacer, eso estamos claros, hay que terminar. La pregunta es cómo terminamos. Eso sí es una buena pregunta. ¿No? Y ahí podríamos quedarnos debatiendo toda la noche, ¿verdad? Hacer una lluvia aquí, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para terminar? Somos 20 millones de adventistas, poco más. Somos más de 7.000 millones de personas. Tú miras la ventana 1040 y dices, ¡wow! ¿Cierto?
iglesia habla de 3 ventanas. Escuchaba el Concilio Mundial y en Estados Unidos me decían, ok, ahora la iglesia adventista habla de 3 ventanas. Primero la ventana 1040, decimos, ya es un concepto que estamos trabajando, ¿no? Y ahí tuvo un esfuerzo por llevar el evangelio allá, ¿no? Justo la división sudamericana en este último concilio votó. En este momento hay 20 pastores sudamericanos de ventana 1040. Y se acaba de votar un presupuesto para enviar 30 más. Sudamérica tendrá prácticamente un campo misionero en ventana 1040. Tendremos alrededor de 50 pastores en ventana 1040. Okay, hay un deseo de aportar con el campo mundial. Amén por eso. No, amén por eso. Pero ahora no solo se trata de la ventana 1040, hoy se está hablando de la ventana que representa el mundo secular. Hoy Europa cada vez tiene menos cristianos y menos adventistas. La estadística dice eso claramente. Europa es el continente donde la iglesia está decreciendo. La ventana secular. ¿Sí? Países seculares. Y luego viene la tercera ventana. Las grandes ciudades, las mega urbes, poblaciones con más de 1 millón de personas, más de 500 en el mundo. Tremendos desafíos para la misión, tremendos desafíos. Y aquí estamos en Lima, ¿no? Aquí es muy lejos, acá tenemos una ciudad con más de 10 millones de personas, 100.000 adventistas, más o menos. Pero son 10 millones de personas, ¿no? Hay sectores grandes en Lima donde tú dices, tú recorres ahí el centro, la parte desarrollada de Lima, ¿no? Miraflores, San Isidro, Surco, Orrantia, San Borja, La Molina. Mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Será que Dios tiene un plan? Y este es un concepto que parece que nosotros todavía no lo hemos estudiado lo suficiente. Pero me parece que es un patrón claramente delineado en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos lo que podríamos denominar un patrón bíblico. Sí, un patrón bíblico. ¿Y cuál es el patrón? Cada vez que Dios entrega una misión, también muestra cómo debe cumplirse. Es un patrón, es un patrón. Es un patrón. Cuando Dios da una misión, no te dice, mira, anda y haz las cosas como a ti te parece. No, tú no encuentras en la Biblia. Tú te dice, mira, Noé, ven acá, vas a cumplir una misión. Voy a destruir el mundo con un diluvio, ahora verás qué hace Noé. ¿No? Verás qué hace, porque la cosa viene difícil. Tú no encuentras eso. Cuando Dios, o sea, así fue, ¿no es cierto? Cuando Dios llama a Noé, y tú puedes leer la historia, dice, mira, va a haber un diluvio, tú vas a ser el mensajero que tiene que advertir al mundo, y hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Hay una estrategia. Ahora, lo interesante, y este es un problema para nosotros, es un problema serio, porque lo interesante es que las estrategias divinas usualmente desafían la lógica humana, y es un problema para nosotros. Porque a simple vista lo que Dios pide muchas veces no tiene sentido. No tiene. ¿Tú te imaginas cómo se agarró la cabeza a Noé cuando Dios comenzó a decir lo que tenía que hacer? Yo imagino que Dios repíteme, Señor. No estoy entendiendo. Tú me dices que va a haber ¿qué? Un diluvio. ¿Qué es diluvio? Comencemos por ahí. Acá no llueve, si ustedes conocen acá, no se quiere llover. Así que diluvio era un concepto que no estaba en la cabeza. En segundo lugar, Dios le pide que construya un barco. ¿Para qué un barco? ¿Qué es un barco? ¿Para qué es un barco? Y Dios en su gracia le da el detalle, ¿no? Le dice las dimensiones, le da el diseño, le dice los materiales que tiene que usar, le dice todo. La instrucción es específica. Específica. ¿Era un trabajo fácil? ¿Cuánto tiempo era que llevó a Noé construir esto? Sí, y Noé no era tipo tonto, ¿no? Inteligente, antidiluyano. 120 años. 120 años construyendo un barco. ¿Qué pensaban los pobladores de su tiempo de Noé? Pobre Noé, ¿no? Siempre pensamos que no era raro. Siempre pensamos que era raro. Pero esta vez ya no repasó los límites, no es de tal loco, no es que es raro, es loco. ¿No? Y tú no te imaginas todo lo que le decía.
Y sin embargo, Noé, por la fe, fue fiel a la instrucción de Dios. Hizo el barco. Y el barco cumplió su misión. En ese barco, él y su familia se salvaron. Él se salvaron. Y que a través de esa familia se preservó la raza humana. Noé. Viene luego Moisés. Le aparece Moisés en la zarza de ardiente, le aparece Dios a Moisés. Tú vas a ir a salvar a mi pueblo, que he escuchado el clamor de mi pueblo, tú vas a ir a salvar. Y Moisés dice, Señor, por favor, no, acá hay un problema. Yo ya intenté salvar ese pueblo, no se puede, Señor, yo no soy el hombre, yo ya para que se búscate otro. ¿Sí? Yo no puedo ir. Y Dios comienza a convencerlo, no, tranquilo, digo, Moisés, tú tranquilo, yo me voy a encargar de esto, te voy a dar unas pruebitas, ¿cierto? Tira tu mano, ya decía la serpiente, ¿no? Mete la mano, la lepra. Y comienza, ¿no? Dios ahí, comienza la misericordia que él tiene de convencer al misionero, ¿no? Porque somos los misioneros, somos resistentes los misioneros. No somos resistentes, no es que nos reímos de Jonás, pero nosotros no somos muy distintos, no somos muy distintos. El espíritu de Jonás, el espíritu de Jonás es un espíritu que nos ha caracterizado como pueblo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos mejores planes que los del Señor. Y entonces conoce la historia. Y Moisés le costó mucho, pero finalmente él fue, gracias a Dios porque fue. ¿Siguió la instrucción? Siguió la instrucción. ¿Cumplió de su promesa? Sí, cumplió su promesa, de manera poderosa. Dios usó a Moisés para liberar ese pueblo, ¿cierto? Cruzaron ese mar, y ese pueblo empezó su peregrinaje. Alabado sea Dios. Y llegamos a una historia muy interesante. Todas merecen estudios, pero esta merece un estudio particular. Es la historia de Josué. ¿Sí? Y Josué es un patrón importante, ¿por qué? Porque Josué fue un conquistador de ciudades. ¿Sí? Un conquistador de ciudades. Era un conquistador de ciudades. Y cuando llegó la orden también, ¿ustedes se imaginan? Vas a ir y comienza a conquistar la ciudad. Comienza por el lugar más difícil. La ciudad más importante, más grande, más desafiante era Jericó. Y Dios le envía a Josué, ¿a dónde? A Jericó, al lugar más difícil, a conquistarla. Esa tierra que años atrás había desalentado a toda una generación. Pero ahora viene lo más complejo, viene la extraña estrategia de Dios. La extraña estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo tenían que conquistar la ciudad? ¿Cuáles eran los armamentos? ¿Dónde iban a conseguir los armamentos? ¿Cuál era la estrategia de guerra para poder vencer a estos cananeos? Bueno, y ustedes conocen la historia. Si Dios nos mira y viene la instrucción especial. Mira, mi querido José, así va a ser. ¿Es cierto? Así va a ser. Vas a marchar junto con el pueblo, en silencio, durante 6 días. En este orden, porque llega el orden, en este orden van a ir y van a dar una vuelta, van a rodear la ciudad y luego de eso se van a retirar. 6 días. El 7º día van a dar 7 vueltas y luego de la 7ª vuelta van a gritar y luego de que griten, yo me encargo. Yo me encargo. Hasta ahí llegaron ustedes, de ahí adelante me encargo yo. Yo imagino que eso también se rascó la cabeza. Guerrero experimentado, he tenido varias batallas, esto no le había pasado antes. Yo me imagino que dijo, Señor, ¿y tú crees que? Y cuando le dije esto a mis generales, ¿qué iban a decirme, Señor? Y le digo, tú tranquilo, tú dile lo que tienes que decirle, no más. Firme, tú haz lo que yo te digo. Porque el secreto de la victoria es hacer lo que Dios quiere. Amén. Nosotros, queridos amigos y hermanos, atesorarlo. Tenemos que entenderlo de una vez por todas porque no lo hemos entendido. ¿Sí? No lo hemos entendido. Decimos que sí, pero no lo hemos entendido. Nos ha costado muchísimo y nos sigue costando. ¿Sí? Yo vez tras vez me convenzo más que no lo hemos entendido. No hemos entendido que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que Él da a los obedientes. ¿Sí? Que Él da a los que se atreven a seguir la instrucción
al pie de la letra, porque la clave aquí es la obediencia total, una obediencia sin condiciones, una obediencia sin poner excusas, una obediencia sin demoras, una obediencia entregada y total. Eso es lo que Dios está esperando. Hace años que Dios espera eso de nosotros. Espera eso de los pastores adventistas, porque este mensaje es para mí y para nosotros como pastores. Eso espera de los pastores. Dios ha dicho claramente qué tenemos que hacer los pastores adventistas del séptimo día. Y con pena y vergüenza tenemos que reconocer que muchísimas veces no hemos hecho lo que Dios espera que hagamos. Amén. Tenemos una deuda con el Señor, y es verdad. Yo soy profesor de teología, soy dedicado a una facultad, así que siento el peso. Porque no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver con la generación que viene. Y el peso de pastores que tengan el coraje de hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Que teman a Dios por sobre todo. Pero queridos amigos, quiero decirles también que los médicos y los profesionales de salud tampoco han hecho lo que hay que hacer. Tampoco. Los pastores no han hecho. Pero la obra médico-enfermera tampoco ha sido hecha. Podemos tener muchas razones y muchas explicaciones, pero lo cierto y concreto es que no hemos hecho lo que Dios espera que hagamos. Y tenemos el deber en el nombre de Dios, por lo tanto, de ponernos al día. Sí, de ponernos al día. Porque Dios con claridad ha dicho qué tenemos que hacer. Jesús y la obra médico-misionera, ¿no es cierto? Claramente Jesús siguió la instrucción. ¿Por qué? La misión de Jesús estaba anunciada. Cuando Él declara su misión en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20, Él toma el texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dios le había dicho qué tenía que hacer. Claro, su padre había revelado qué iba a hacer. ¿No? Esa obra de sanar a los quebrantados de corazón, de libertar a los, dar vista a los, declarar el año agradable y libertad en el Señor. La misión estaba definida. ¿Y qué hizo Jesús? Eso. Cumplió fielmente la instrucción, cumplió su misión. Claro que sí. Y aquí en Josué capítulo 1 encontramos lo que algunos dicen que es una teología de la obediencia. Una teología de la obediencia. De cómo reconocer y hacer la voluntad de Dios. En ese capítulo de los versos 3 al 9 encontramos este diseño estructural hebreo que es el quiasmo, ¿no es cierto? Se llama el quiasmo, esta estructura en forma de X, donde las verdades se desarrollan de manera paralela, son paralelismos. La primera idea, ¿no es cierto?, se complementa con la última idea. La segunda idea se complementa con la penúltima, y así en paralelo. Y la idea más importante, la verdad central, está en el centro de la estructura. Esa está sola, porque esa es la verdad central, es la más importante. Y aquí encontramos en esta estructura, porque estos eran los medios que usaban los escritores bíblicos para destacar las verdades. No tenían ellos resaltadores, itálicas, no había esa cosa, esos recursos que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo resaltaban ellos? A través de la estructura que usaban. La estructura literaria. Y acá esta es una estructura literaria. Y miren ustedes qué interesante esto. Porque cuando tú vas a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia, hermano, yo creo que aquí leamos el texto, vale la pena, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Josué, capítulo 1, para poder repasar juntos un poquito estos conceptos que nos muestran esta teología de la obediencia. ¿Cómo hacer fielmente la voluntad de Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Capítulo 1, versos 3 al 5, es el primer concepto, ¿no es cierto? Dice allí: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y aquí hay tres cosas interesantes. Esta es una palabra clave que se repite en todo el versículo, es yo os he entregado. ¿Le había ya entregado? ¿Ya Josué estaba allí? Bien, Dios habla como en pasado. Esto es tan seguro, o sea, es como dice, mira, esto no hay margen de error en esto, no hay posibilidad que falle, hay el 0% de posibilidad de que esto fracase, porque yo ya te lo entregué.
Amén. Está entregado. Está garantizado que esto va a funcionar. Amén. Yo os he entregado, dice él, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara el de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermoso, ¿no? Qué tremenda promesa, tremenda promesa. Una inconmovible confianza en las promesas de Dios. Esto es seguro. ¿Quieres avanzar por la vida en un camino seguro? Camina sobre las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Lo que Él ha prometido que va a darte. Lo que Él ha prometido darnos. Él ya prometió. Hagamos lo que tenemos que hacer para cobrar la promesa. Dios ya prometió. Eso se contrapone con el versículo 9, última parte. Versículo 9, última parte dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es. Porque mientras vivimos haciendo lo que Dios pide, Dios va siempre con nosotros. Siempre. No hay vida más segura. Esto es lo tremendo, ¿no? Porque aunque Dios te pide cosas extrañas, no hay cosa más segura que hacer lo que Dios pide. Porque cuando tú haces lo que Dios pide, por más extraño que parezca, estás transitando por el camino más seguro que existe. Porque Dios estará contigo. Es una promesa. Él estará contigo. No importa lo que digan los otros, Dios estará contigo. No importa que muchos digan que es imposible, Dios estará contigo. Pero Dios estará contigo, no hay más, Dios estará contigo. Avanza. Dios ha dicho avanza, avanza. Porque Él estará contigo. Versículos 6 y 7. Está la promesa de Dios, pero hay una parte humana. Versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ten el valor de obedecer. Porque obedecer a Dios nunca fue popular. Nunca fue popular obedecer a Dios. ¿Sí? Porque obedecer a Dios nunca fue algo sencillo y fácil. Porque la obediencia no es algo que pueden hacer los espíritus débiles y temerosos. Se requiere valor. Para obedecer a Dios se requiere valor. Y todo aquel que tiene algo de experiencia en el camino de la obediencia sabe que estoy diciendo. Sabe que la obediencia tiene un precio. Hay que pagar un precio. ¿Sí? Un precio. Un precio. No es fácil. No es fácil obedecer. Es más fácil no obedecer. Es más cómodo no obedecer. Es más cómodo y más fácil delegar, retrasar, evitar, esquivar. Pero esfuérzate y sé valiente para hacer lo que Dios te pide. Ten el coraje de hacerlo. Dios te pide hazlo. Hazlo. Pero nadie lo ha hecho. Eso no es problema. Hazlo tú. Hazlo tú. ¿No es cierto? Hazlo tú. ¿Por qué tiene que hacer? ¿Por qué si tú eres el que ha entendido que esa es la orden de Dios? Hazlo tú. ¿Sí? Vamos a hacer lo que Dios ha dicho. Recuerdo que bien cuando llegamos a esta universidad, enfrentamos un desafío aquí. En el modelo adventista, los estudiantes deben ser estudiantes que viven en hogares, dentro de las instituciones. Y estos chicos eran alumnos externos, la gran mayoría de estos chicos eran alumnos externos que vivían allá afuera, ¿no? Y no vivían tan bien en realidad, no vivían bien. Me acuerdo cuando yendo el espíritu, pues sí, el plan de Dios no es ese, no es que viven allá afuera dispersos, porque ustedes tienen que vivir internos, en las residencias, en el hogar, ese es el plan de Dios. Me miraba la gente, pero pastor, estos chicos no pueden ni pagar la pensión externa. Mire cómo están sus cuentas. Todos deben. ¿Se imagina usted si la actividad tiene que ser interna? Pagaban 5.000 o pagan 10.000. No pueden pagar 5.000. ¿Cómo va a pagar 10.000?
imposible. Lo que Dios pide es imposible. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? No, eso no se puede. ¿Qué dice Dios? Sé valiente. Hazlo. Gracias a Dios, tuvimos el comando con el equipo, fuimos. Hoy, gracias al Señor, nuestros alumnos son internos. Dios ha provisto. Hacíamos la comparación. ¿Cuánto debían cuando eran externos? ¿Cuánto deben ahora? Hoy deben la mitad. Cuando debían 5.000, debían, supongamos, 2.500. Cuando tenían que pagar 5.000. Ahora tienen que pagar 10.000. ¿Cuánto deben? 1.200. Está todavía bien, todavía falta. Pero estamos mucho mejor. ¿Cierto? ¿Cómo está la mano de Dios? Está la mano de Dios. Dios se encarga. Si es imposible. Por supuesto que es imposible. O sea, lo que Dios pide, por definición, es imposible. Si es posible, no es de Dios. ¿Sí o no? Si es posible, no es de Dios. Si es imposible, es humano. Para que sea Dios, tiene que ser imposible. Por definición, la misión de Dios es imposible. Él nos ha pedido que hagamos cosas imposibles. Pero tenemos que atrevernos a hacerlas en el nombre de Dios. Tenemos que tener el valor, este valor inquebrantable, esa santa audacia que se recalca en el versículo 9, primera parte. Dice allí la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez. Valiente. Valiente para obedecer. Valiente para obedecer. Haz lo que Dios te pide. Si hay un corazón dispuesto, Dios te va a decir qué hacer. A través de su palabra, y eso va a recalcarlo aquí. Versículo 7, última parte. Dice la palabra de Dios: no te apartes, dice, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la ley. Y el versículo 8, última parte, dice allí, porque, también versículo 8, si ya harás, ¿dónde está eso? Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en la parte central del texto dice allí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. ¿Dónde están las instrucciones de Dios, hermanos, para nosotros? Aquí está el plan. Aquí está el plan. Y nosotros, como pueblo adventista, tenemos una ayuda adicional a la ley y al testimonio. Tenemos escritos del Espíritu de profecía. Amén. Yo olvidé de leer mi libro, pero yo estoy terminando de leer el libro Ministerio Médico. Mi conclusión, yo no voy a decir que yo soy de profecía, pero ahora lo he leído. Mi conclusión, hasta ahora, es que en el libro Ministerio Médico está bosquejada la mejor estrategia de evangelismo para alcanzar al mundo. Amén. Está bosquejada. Uno se pregunta: ¿cómo es posible que nosotros no hayamos entendido? Eso es lo que no puede dejar de golpearte la mente. ¿Cómo es posible? Si Dios es tan claro, hay una estrategia, hay una estrategia claramente bosquejada allí. ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Qué espera Dios de cada uno? Está allí. ¿Qué espera Dios de los pastores? Ahí está. ¿Dónde deben vivir los pastores? Ahí es donde deben vivir los pastores. ¿Qué tienen que hacer los pastores? Ahí está. ¿Qué tienen que hacer los médicos? Ahí está. ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Ahí está todo. Está claramente bosquejado. Específicamente. El problema es que es demasiado específico. Demasiado específico, para nuestro gusto. Nos gustaría ser más libres, ¿no? Más libres, para hacer las cosas de nuestra manera. Pero Dios es específico. Ese es el problema, que Dios es específico así. Dice: en cada ciudad debe haber un sanatorio. Fuera de cada ciudad debe haber un sanatorio. Cada ciudad.
¿Cuántos sanatorios tenemos aquí en Perú? New. Tenemos 3 clínicas. 3 clínicas. ¿Para qué existe? ¿Cuál es la función del sanatorio? Estaba dicho allí. ¿Cuál es la función del sanatorio? Enseñarle a la persona cómo vivir sin enfermarse. Wow. Enseñar a las personas cómo vivir sin enfermarse. Tremendo. ¿Tú te imaginas una misión así? Alguien que se atreve a hacer esa declaración. Aquí enseñamos a vivir a las personas sin enfermarse. Osado, ¿no? Osado. Tiene coraje para hacer eso. Da miedo, ¿no? Da miedo hacer eso. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, amigos. Y es nuestro deber. Es nuestro deber. Y yo quiero desafiarlo, quiero terminar esta noche resaltando este concepto. El plan de Dios para su pueblo ha sido dado. Así como Dios le dio un plan a Noé, así como Dios le dio un plan a Moisés, así como le dio un plan a Josué, Dios le ha dado un plan a la iglesia adventista del séptimo día. Y queridos amigos y hermanos, queremos dar gracias porque eso es así. Amén. 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 Pero luego de dar gracias, tenemos que pedir perdón. Gracias, Señor, porque nos diste un plan. Y perdón, Señor, porque no hemos obedecido. No hemos obedecido. La evidencia que no hemos obedecido es que estamos aquí. ¿Sí? Si hubiéramos obedecido, ya no estaríamos aquí. Ya esto se hubiera terminado. Cristo habría cumplido su promesa. El mensaje habría llegado a todo el mundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Cuando uno mira la Biblia es interesante que en la Biblia hay responsabilidades individuales y generacionales. ¿Sí? Individuales, hay cosas que son individuales, pero también hay cosas que son generacionales. Son generaciones. Toda generación tiene la oportunidad de ser una generación fiel. Toda generación. ¿Sí? Hubo una generación que murió en el desierto. Hubo una generación infiel. Hubo una generación que entró a la tierra prometida. Hubo una generación que fue llevada cautiva a Babilonia. Hubo una generación que volvió a Jerusalén, ¿no es cierto? Hubo una generación que crucificó a Cristo. Una generación. Generación. Amigos, ha llegado la hora de entender que no existe nada más seguro que los planes de Dios. Tenemos que seguir los planes de Dios. Tenemos que aprender a obedecer. No hemos aprendido todavía. ¿Sí? Tenemos un gran problema. Sabemos mucho, obedecemos poco. Yo diría que ese es el mayor problema de la iglesia adventista del séptimo día. Es nuestro mayor problema. Sabemos mucho, obedecemos poco. ¿Sí? Cuando vivamos a la altura de la luz que tenemos, esta historia cambiará. Tenemos que dar pasos de obediencia, valientes pasos de obediencia. Es lo que Dios espera en este tiempo, que nos atrevamos a obedecer. Y de todo corazón, mis hermanos, Dios quiera que este congreso contribuya a eso. Amén. Amén. Que salgan ustedes aquí con el compromiso firme de que van a hacer lo que Dios les pide. No importa que se burlen de ustedes, no importa que sea imposible, no importa que lo quieran desanimar, no importa eso. Si Dios se lo pide, usted lo va a hacer. Amén. Usted lo va a hacer. No con ejército ni con fuerza, pero con su espíritu lo va a hacer. ¿Sí? El plan de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? Esos planes son firmes, invencibles. Atrévase. No hay nada más seguro que seguir el plan de Dios. Haga lo que Dios le pide, pero hágalo como Dios se lo pide. ¿Sí? Haga lo que Dios le pide, pero hágalo como Dios se lo pide. ¿No sabe cómo hacerlo? Estudie. Estudie. Está escrito.
Yeah. Son 100.000 páginas de consejos inspirados. 100.000. ¿Cuántas has leído ya? Son 100.000 páginas de instrucción. Yo no dejo de sorprenderme. Sí, no dejo de sorprenderme. Y cuando uno más estudia, ve que esto es un todo articulado. Dios no dejó nada suelto. Todo es parte de él, ¿no? Dicen, la obra que hay que hacer en las ciudades, la obra que hay que hacer fuera de las ciudades. Dios va integrando todo. ¿No? Todo es un todo armonioso. ¿Cómo tiene que ser hecho? Ahí está. ¿Sí? Pero necesitamos estudiar y obedecer. Tenemos que estudiar y obedecer. El gran desafío que tenemos es estudiar y obedecer. ¿Para qué estudiamos? Para obedecer. Esa es la razón. ¿Para qué estudias? Para obedecer. Si no estudias para obedecer, mejor no estudies. Si no vas a obedecer, mejor no estudies. Porque si estudias para no obedecer, es peor, ¿o no? Peor. Claro, yo estudio y no obedezco, es peor. Mejor no estudio. Debo estudiar para obedecer. Es lo que se espera, que estudiemos para obedecer. Dios pide, hacemos. Y se sirve Dios. Que si hacemos lo que Dios nos pide, Dios nos dará más luz. Amén. Sí, es maravilloso esto, ¿no? Cuando tú vives la luz que tienes, que ese Dios, te da más luz. Y puedes dar nuevos pasos. Y vuelves a obedecer la luz que Dios te da, y que ese Dios te da más luz. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en continuo aumento hasta que el día es perfecto. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, entonces el día será perfecto. ¿Sí? Amigos y hermanos, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a un compromiso con Dios esta noche? Amén. Amén. Vamos a pedir que nos ayude a obedecer. ¿Sí? Vamos a pedir que nos ayude a obedecer. Vamos a decir a Dios que lo que Él nos pide lo vamos a hacer. ¿Cómo hacer decir eso a Dios? Señor, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Solo sé claro conmigo. Solo sé claro conmigo. Pero si tú me lo pides, lo voy a obedecer. ¿Vamos a hacer ese compromiso con Dios esta noche? ¿Cuántos queremos decir a Dios, Señor, esta noche ayúdame? Quiero obedecer todo lo que me pides. Amén. ¿Hacemos oración, les parece? Amén. ¿Nos ponemos de pie? Y hagamos una oración. Vamos a explicarle a Dios que Él nos va a avanzar por lo que sea. Amante Padre que estás en el cielo, qué privilegio, Señor, poder reunirnos en este lugar para reflexionar en tu santa palabra, en tus escritos inspirados, que nos recuerdas que tú eres un Dios maravilloso, que ha prometido hacer una obra en esta tierra, una obra gloriosa, una obra de salvación, que llegará hasta el último rincón de este mundo. Y tú, Señor, nos invitas a nosotros a ser parte de esta obra. Y has levantado al pueblo adventista del séptimo día para que sean los agentes que tú uses en la terminación de esta obra. Amén. Oh Señor, gracias por el privilegio bendito de ser parte de esta obra. Pero al mismo tiempo, Señor, esta noche queremos suplicarte que nos ayudes a cumplir el compromiso que hemos hecho. Porque hemos entendido que una vez que tú nos dices qué hacer, también nos muestras cómo hacerlo. Queremos rogarte en primer lugar que nos des un espíritu de estudio, de investigación, que vayamos a tu palabra y al espíritu de poesía para investigar lo que tú esperas que nosotros hagamos en este tiempo. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Dinos cuál es nuestro lugar y nuestra posición en esta batalla final. Y luego, Señor, danos el valor y la determinación del momento para que estemos dispuestos a renunciar y a hacer lo que tengamos que hacer con tal de cumplir tu voluntad. Que nada nos desvíe de santo camino. Que como Josué, Señor, podamos ver el cumplimiento fiel de todas tus promesas en nuestra vida. Úsanos para gloria de tu nombre. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hijos.